Hace 5 años, en la jornada 2 de Segunda División, el Sporting recibía a la Ponferradina. Primer partido en el Molinón de la temporada, donde la afición pondría a prueba al Sporting de los Guajes. Daría inicio el partido con oportunidades para los nuestros. Sería Alex Barrera y el toledano Miguel Ángel Guerrero los que más daño provocaban al cuadro visitante. Terminaría la primera parte con un Sporting muy sólido en defensa, tras los embistes de la Ponferradina. Pero fue en la segunda parte donde el Sporting tendría mejores oportunidades, sobre todo a balón parado. En una falta ejecutada por Carlos Carmona, buscando la cabeza de Luis Hernández, que posteriormente remató y provocó que Dino, el meta de la Ponferradina, despejara mal, y en el rebote Bernardo Espinosa disparaba, pero fue Sergio Álvarez que abriría la lata en el Templo esa temporada. Un gol que, como se cantó, también se protestó a la directiva. Todo el Molinón rugió en contra de la gestión de los Fernández. A pesar de ello, los Guajes se motivaron, pues tan solo 2 minutos después marcaron el segundo, producto de una buena jugada por banda izquierda, un centro de Johnny y el remate de Carlos Carmona. Ya con el 2-0, la Ponferradina apretaría para exigir a la defensa de Pichucuella. Pero en una acción desafortunada, Alex Menéndez introdujo el balón en propia puerta. A pesar de ello, el Sporting siguió con oportunidades ofensivas para terminar llevándose los 3 puntos. Sería la segunda victoria del Sporting y primera de muchas en el Templo. El Sporting se ponía segundo, con 6 de 6 puntos, solo por debajo del Betis. Empezaría a dar forma al Sporting de los Guajes, pero la travesía aún sería larga y complicada. Durante estos vídeos recordaremos las hazañas jornada por jornada de lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.